Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en El abrigo de tweed irlandés. Todo comenzó con el asesinato del señor Andrew Cartwright en Palermo. Fue encontrado muerto en el jardín de su villa, a las afueras de la ciudad, con un estilete clavado entre los omóplatos y un pedazo de tweed irlandés áspero, obviamente arrancado del abrigo de su agresor, fuertemente apretado en su mano. Todo lo que se sabía del señor Cartwright en esos lares era que era un hombre de Yorkshire, propietario de unas canteras de mármol en Sicilia, un empresario que empleaba una gran cantidad de trabajadores. A diferencia de la mayoría de los empleadores de la región, tenía un profundo rechazo hacia las numerosas sociedades secretas y clubes socialistas que abundaban en esa parte del mundo. Se negaba a convertirse en esclavo de la creciente tiranía de la mafia y sus asociaciones afines, por lo que estableció una regla estricta: ningún trabajador a su servicio, desde el más alto hasta el más humilde, podía pertenecer a ninguna sociedad, club o sindicato de cualquier tipo. Al principio se pensó que el móvil del crimen era el robo, pues faltaba en el reloj de oro del señor Cartwright, marcado con sus iniciales AC y su cadena. Sin embargo, la policía siciliana pronto se inclinó a creer que esto era solo una distracción y que, en realidad, el crimen se debía a una venganza personal. Un indicio quedó en manos de las autoridades: el trozo de tweed irlandés encontrado en la mano del hombre asesinado. En menos de 24 horas, una docena de testigos estaban dispuestos a jurar que aquel fragmento de tela pertenecía a un abrigo que usaba habitualmente el capataz inglés del señor Cartwright, el señor Cecil Shuttleworth. Al parecer, este joven había desafiado recientemente las reglas impuestas por su empleador al unirse a una sociedad local, de carácter semisocial y semirreligioso, que iba en contra de los prejuicios del viejo hombre de Yorkshire. Se decía que habían tenido varias discusiones acaloradas, que culminaron en una escena tempestuosa presenciada por los sirvientes de la villa. Aunque estos no entendían exactamente las palabras intercambiadas entre los dos ingleses, estaba claro que se trataba de un ultimátum por un lado y de un desafío por el otro. Como resultado, el capataz fue despedido de inmediato, y esa misma noche el señor Cartwright apareció muerto en su jardín. Desde el principio, la investigación del crimen se llevó a cabo de una manera que, según los estándares ingleses, parecía injusta para el acusado. Parecía que la policía siciliana había decidido deliberadamente que Shuttleworth era culpable. Por ejemplo, aunque muchos testigos juraban que el joven capataz inglés solía usar un abrigo del que el fragmento encontrado era parte, el abrigo en sí no se halló entre sus pertenencias, ni tampoco el reloj ni la cadena de su antiguo patrón. Aún así, el joven fue arrestado pocas horas después del asesinato y, tras las formalidades de la instrucción preliminar, fue acusado formalmente y enviado a juicio por homicidio. Fue en esta época cuando yo rompí mi vínculo oficial con Scotland Yard. Lady Molly me empleaba como su secretaria privada, y un día estaba trabajando con ella en el estudio de nuestro acogedor apartamento en Maida Vale cuando nuestra criada apareció con una tarjeta y una carta en una bandeja. Lady Molly miró la tarjeta y luego me la pasó. Llevaba el nombre Señor Jeremiah Shuttleworth. La carta era del jefe. «No hay mucho en ella», comentó Lady Molly tras leer su contenido rápidamente. «El jefe solo dice: este es el padre del hombre acusado del asesinato en Palermo, tan terco como una mula, pero tienes mi permiso para hacer lo que él quiera». «Emily, haz pasar al caballero», añadió. Un momento después, un hombre bajo y robusto entró a nuestro estudio. Tenía el cabello rojizo y la piel pecosa. Su rostro cuadrado reflejaba una gran determinación, y su mandíbula ancha y pesada mostraba un carácter obstinado. Al recibir la invitación de Lady Molly, tomó asiento y comenzó a hablar con extraordinaria brusquedad. «Supongo que sabe a qué he venido, señorita, señora», dijo con voz ronca. «Bueno»,
respondió ella, sosteniendo su tarjeta. «Puedo adivinarlo». «Mi hijo, señorita, señora», dijo con voz temblorosa, «es inocente, lo juro por el Dios viviente». Se detuvo de golpe, como avergonzado de su arrebato, y luego continuó con más calma. «Por supuesto, está el asunto del abrigo, y ese abrigo sí pertenecía a mi hijo, pero...» «¿Sí?», preguntó Lady Molly, animándolo a seguir. «¿Qué pasa con el abrigo?» «Se ha encontrado en Londres, señora», respondió en voz baja. «Esos malditos criminales que cometieron el crimen idearon esta monstruosa manera de desviar la atención de sí mismos al conseguir el abrigo de mi hijo y hacer que el verdadero asesino lo usara en caso de que alguien lo viera en la penumbra». Hubo un silencio en el estudio. Yo estaba asombrada, horrorizada por la teoría que presentaba aquel rudo hombre del norte, ese padre afligido que hablaba con una intensidad impresionante. Lady Molly rompió el silencio primero. «¿Qué le hace pensar, señor Shuttleworth, que el asesinato del señor Cartwright fue obra de una banda de asesinos?» «Conozco Sicilia», respondió simplemente. «La madre de mi hijo era nativa de Messina. Ese lugar está plagado de sociedades secretas, clubes anarquistas y organizaciones asesinas. Y el señor Cartwright libraba una guerra sin cuartel contra ellos. Fue la mafia, probablemente, la que decretó que debía ser eliminado. No podían tolerar a un enemigo tan poderoso y testarudo». «Puede que tenga razón, señor Shuttleworth, pero cuénteme más sobre el abrigo». «Bueno, eso será una prueba condenatoria para esos canallas, de cualquier manera. Estoy a punto de casarme de nuevo, señora», continuó el hombre, cambiando de tema abruptamente. «La dama es una viuda, se llama la señora Tadworth, pero su padre era un italiano llamado Badeni, pariente de mi primera esposa. Así fue como la conocí a ella y a su familia. ¿Conoce Leather Lane, señora? Podría estar en Italia, porque allí el italiano es prácticamente el único idioma que se escucha. Badeni tenía una casa en Brest Street, en Leather Lane, y alquilaba habitaciones a sus compatriotas. Mi futura esposa todavía maneja ese negocio. Hace una semana aproximadamente llegaron dos hombres buscando una habitación barata. Decían ser padre e hijo. No querían tomar sus comidas allí, ni siquiera el desayuno, y pasaban casi todo el día fuera. Parece que ya se habían alojado varias veces en la pensión de Badeni. Sin duda, ese viejo sinvergüenza era parte de su banda. Cuando se enteraron de que la señora Tadworth era hija de su antiguo amigo, quedaron completamente satisfechos. Dijeron que su apellido era Piatti y le contaron a la señora Tadworth que venían de Turín. Pero yo los escuché hablar en las escaleras y supe que ambos eran sicilianos. Puede imaginar que, en este momento, todo lo que proviene de Sicilia es de vital importancia para mí. Desde el principio sospeché de esos dos hombres. La señora Tadworth está completamente de acuerdo conmigo en hacer hasta lo imposible para probar la inocencia de mi hijo. Los vigilaba como un gato acecha a un ratón. El hombre mayor tenía una gran afición por la jardinería y con el tiempo obtuvo el permiso de la señora Tadworth para ocuparse del pequeño terreno baldío detrás de la casa. Me lo contó anoche mientras cenábamos juntos en su pequeño salón. De algún modo tuve una especie de presentimiento. Los Piatti habían salido juntos, como siempre, a cenar. Tomé una pala y salí al jardín. Trabajé durante casi una hora y de repente mi corazón dio un salto. Mi pala había encontrado una resistencia extraña y blanda. Al instante comencé a cavar con las manos y las uñas y pronto desenterré un abrigo. «El abrigo, señorita», continuó sin poder contener ahora su emoción, «con el trozo desgarrado en la espalda y en el bolsillo, el reloj y la cadena del hombre asesinado, porque llevaban las iniciales AC. Malditos salvajes, lo sabía, y ahora puedo probar la inocencia de mi hijo». Se hizo una pausa. Yo estaba demasiado absorta en el apasionante relato para interrumpirlo, y sabía que Lady Molly esperaba pacientemente a que el hombre se recuperara un poco de su arrebato. «Por supuesto que ahora puede probar la inocencia de su hijo», dijo ella, sonriendo con aliento al ver su rostro enrojecido. «¿Pero qué ha hecho con el abrigo?»
Lo dejé enterrado donde lo encontré, respondió con más calma. No deben sospechar que estoy tras su pista. Ella asintió con aprobación. Sin duda, mi superior le ha dicho que el mejor curso de acción ahora es poner todo el asunto en manos de la policía inglesa. Nuestra gente en Scotland Yard se comunicará de inmediato con las autoridades sicilianas y, mientras tanto, podremos mantener a los 2 hombres en Leather Lane bajo estricta vigilancia. Sí, me dijeron todo eso, respondió el señor Shuttleworth en voz baja. ¿Y bien? Y les dije que esa comunicación con las autoridades sicilianas solo haría que el juicio de mi hijo se resolviera rápidamente, que lo enviarían a la horca y que cualquier prueba de su inocencia fuera destruida, o en el mejor de los casos, retenida hasta que fuera demasiado tarde. «Está loco, señor Shuttleworth», exclamó ella. «Tal vez lo esté», replicó él tranquilamente. «Verá, usted no conoce Sicilia, pero yo sí. No conoce sus numerosos clubes y bandas de asesinos, junto a los cuales los llamados nihilistas rusos son simples niños torpes. La mafia, que es la madre de todas esas organizaciones asesinas, tiene miembros y agentes en cada ciudad, pueblo y aldea de Italia, en cada oficina de correos y cuartel, en cada comercio y profesión, desde la más alta hasta la más baja. La fuerza policial siciliana está infiltrada por ellos, al igual que la aduana italiana. No confiaría en ninguno con algo que significa la vida de mi hijo, y más aún para mí. Pero la policía suprimiría las pruebas que tengo. En la frontera, el abrigo, el reloj y la cadena desaparecerían. De eso estoy tan convencido como de que estoy vivo. Lady Molly no hizo ningún comentario. Estaba reflexionando. Nadie podía negar que había verdad en las palabras del hombre. Los pocos detalles que habíamos obtenido aquí sobre las apresuradas investigaciones, el juicio sumario del acusado y la rápida desestimación de todas las pruebas a su favor demostraban que, al menos, la preocupación del padre estaba bien fundada. «Pero entonces, ¿qué piensa hacer?», preguntó Lady Molly después de un rato. «¿Quiere llevar usted mismo las pruebas al abogado de su hijo? ¿Es eso?» «No, eso no serviría de nada», respondió simplemente. «Soy conocido en Sicilia. Me vigilarían, probablemente me asesinarían, y mi muerte no beneficiaría nada a mi hijo». «¿Y entonces qué?». «El tío de mi hijo es jefe de policía en Cividale, en la frontera austro-italiana. Sé que puedo confiar en su lealtad. La señora Tadworth, cuyo interés por mi hijo es casi tan grande como el mío y cuya relación conmigo es completamente desconocida ya, llevará las pruebas de la inocencia de mi hijo hasta él. Él sabrá qué hacer y cómo hacerlas llegar de manera segura al abogado de mi hijo, cosa que nadie más podría garantizar». «Bueno», dijo Lady Molly, «siendo así, ¿qué es exactamente lo que quiere que hagamos?». «Necesito la ayuda de una dama, señorita. Señora», respondió él. «Alguien que sea capaz, dispuesta, fuerte y, si es posible, entusiasta para acompañar a la señora Tadworth, tal vez en calidad de doncella, solo para evitar las sospechas que recaen sobre una dama que viaja sola. También está el tema de los idiomas extranjeros. El caballero con el que hablé en Scotland Yard dijo que, si usted estuviera dispuesta a ir, le concederían 15 días de licencia». «Sí, iré», respondió Lady Molly sin dudarlo. Parte 2. Nos quedamos en el estudio un buen rato después de eso. El señor Shuttleworth, Lady Molly y yo, discutiendo los planes del emocionante viaje, pues yo también, como verás, estaba destinada a desempeñar mi pequeño papel en este drama, cuyo desenlace decidiría la vida o muerte de un hombre inocente. No creo que sea necesario aburrirte con el relato de nuestra discusión. Lo único que pienso te interesará es el plan de acción que finalmente decidimos. Parecía no haber duda de que el señor Shuttleworth había logrado, hasta el momento, no despertar las sospechas de los Piatti. Por lo tanto, esa noche, cuando estuvieran fuera y sin riesgo de ser descubiertos, el señor Shuttleworth desenterraría una vez más el abrigo, el reloj y la cadena, y luego enterraría en el mismo hoyo otro abrigo de color y textura similares. Esto podría, quizás, hacer que los malhechores bajaran la guardia si alguno de ellos volvía a husmear en el jardín.
Después de eso, la señora Tadworth escondería las pruebas de la inocencia del joven Shuttleworth y se reuniría con Lady Molly en nuestro apartamento en Maida Vale, donde pasaría la noche antes de que ambas partieran de Londres al día siguiente en el tren de las 9 a.m. desde Charing Cross rumbo a Viena, Budapest y finalmente Cividale. Pero nuestro plan era aún más extenso y aquí es donde entra mi pequeña participación, de la cual te hablaré en breve. Aquella misma noche, a las 9:30, la señora Tadworth llegó al apartamento con el abrigo, el reloj y la cadena, los cuales debían ser entregados al coronel Grassi, el jefe de policía en Cividale. Puedes estar seguro de que observé atentamente a la señora Tadworth. Tenía un rostro bastante bonito y no debía de tener más de 27 o 28 años, pero a mí su apariencia y manera de comportarse me sugerían más debilidad de carácter que la devoción en la que el pobre señor Shuttleworth confiaba tan ciegamente. Supongo que fue por esa razón que me sentí inexplicablemente preocupada y ansiosa al despedirme de mi querida señora, aunque ella obviamente no compartía mi inquietud. Luego comencé a interpretar el papel que se me había asignado. Me vestí con la ropa de la señora Tadworth. Teníamos una estatura similar y poniéndome su sombrero y un velo ajustado, me dirigí a Leather Lane. Durante tantas horas como me fuera posible mantener la farsa, debía hacerme pasar por la señora Tadworth en su propia casa. Como ya habrás deducido, aquella mujer no tenía una situación económica desahogada y la casa, en una pequeña calle cerca de Leather Lane, no contaba con personal de servicio. De hecho, la señora Tadworth realizaba todas las tareas domésticas por sí sola, con la ayuda de una asistenta que trabajaba un par de horas por las mañanas. Esa asistenta, de acuerdo con el plan de Lady Molly, había recibido una semana de salario en lugar de un aviso de despido. Yo, en el papel de la señora Tadworth, fingiría estar al día siguiente confinada en mi habitación con un resfriado, y Emily, nuestra propia sirvienta, una muchacha inteligente y leal, dispuesta a atravesar fuego y agua por Lady Molly o por mí, se haría pasar por la nueva asistenta. Si en algún momento sospechaba que nuestro secreto había sido descubierto, debía enviar un telegrama a Lady Molly a los distintos puntos que me había indicado. Así, con un papel importante y bien definido, me instalé en Breast Street, Leather Lane. Emily, quien solo conocía la parte necesaria de la historia para mantener su entusiasmo y su compromiso, se entregó a su papel con el mismo fervor que yo. Aquella primera noche transcurrió sin incidentes. Los Piatti llegaron a casa después de las 11 y subieron directamente a su habitación. A la mañana siguiente, Emily, disfrazada lo mejor posible de una asistenta desalineada, estaba en el vestíbulo cuando los dos hombres salieron para desayunar. Me contó después que el más joven la observó con mucha atención y le preguntó por qué se había ido la otra criada. Emily respondió con la vaguedad adecuada, tras lo cual los sicilianos no dijeron más y se marcharon juntos. Pasé el día encerrada en el diminuto y sofocante salón, observando sin cesar el pequeño terreno del jardín trasero, devorada por la ansiedad, siguiendo en mi mente a los viajeros en su camino por Europa. Hacia el mediodía, uno de los Piatti regresó a casa y salió al jardín. Evidentemente, el cambio de sirvienta había despertado sus sospechas, pues lo vi escarbando la tierra con una pala y de vez en cuando alzando la vista hacia la ventana del salón, donde me aseguré de que viera la silueta de una falsa señora Tadworth moviéndose por la habitación. El señor Shuttleworth y yo estábamos cenando en el mismo salón trasero a eso de las 9 de la noche, cuando de repente escuchamos que la puerta principal se abría con una llave y luego se cerraba con mucho sigilo. Uno de los dos hombres había regresado a una hora muy inusual en su rutina, y la forma en que cerró la puerta sugería un intento de pasar desapercibido. Instintivamente apagué el gas del salón y con un rápido gesto señalé la habitación del frente, cuya puerta estaba abierta, y le susurré apresuradamente al señor Shuttleworth: «¡Háblele!». Afortunadamente, el gran objetivo que perseguía había agudizado su percepción. Entró en la habitación delantera, donde la luz del gas aún estaba encendida, y abriendo la puerta que daba al pasillo, dijo con tono afable: «Oh, señor Piatti, ¿es usted? ¿Puedo ayudarle en algo?». «Ah, sí, gracias», respondió el siciliano con una voz ronca e inestable.
Si fuera tan amable, me siento tan mareado y extraño esta noche. El calor, creo yo. ¿Podría traerme un poco de amoníaco? Sales volátiles, creo que las llaman aquí, de la farmacia. Me acostaré un rato, si fuera tan amable. Por supuesto, señor Piatti, dijo el señor Shuttleworth, quien comprendió al instante lo que yo pretendía hacer y me facilitó la maniobra. Iré de inmediato. Se dirigió al perchero en el vestíbulo para tomar su sombrero, mientras el siciliano murmuraba interminables agradecimientos, y luego escuché la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Desde mi posición no podía ver a Piatti, pero lo imaginé de pie en el pasillo tenuemente iluminado, escuchando los pasos del señor Shuttleworth alejarse. Poco después oí sus pisadas dirigiéndose hacia la puerta trasera y pronto lo vi moviéndose en el pequeño jardín. Había ido a buscar su pala. Iba a desenterrar el abrigo, el reloj y la cadena, pues por alguna razón debía creer que ya no estaban seguros en su escondite original. ¿Habían descubierto los asesinos que el hombre que frecuentaba la casa de su casera era el padre de Cecil Shuttleworth, el prisionero en Palermo? No me detuve a especular. Bajé rápidamente a la cocina. No quería asustar a Emily, quien sabía que en cualquier momento podría necesitar salir conmigo de la casa. Ya teníamos nuestras pequeñas maletas listas en la cocina, desde donde podíamos alcanzar rápidamente la puerta del sótano. Le hice una señal a Emily, tomó la maleta y me siguió. Justo cuando cerramos la puerta del sótano, escuchamos el portazo en el jardín. No esperé ni un segundo más. Corrimos por Bread Street hacia Leather Lane, donde el señor Shuttleworth nos esperaba. Sí, le dije apresuradamente cuando lo vi. Todo ha terminado. Me voy a Budapest en el primer tren de la mañana. Atraparé a los Piatti en el Hungaria. Lleva a Emily segura al apartamento. Sin perder el tiempo, me alejé, mezclándome entre los transeúntes. Esa noche dormí en el Grand Hotel de Charing Cross, partiendo a la mañana siguiente en el Orient Express rumbo a Budapest. Parte 3. Bueno, ya conoces el dicho. Es fácil ser sabio después del acontecimiento. Por supuesto, cuando vi al mayor de los Piatti de pie en el vestíbulo del Hotel Hungaria en Budapest, me di cuenta de que me habían seguido desde el momento en que Emily y yo salimos corriendo de la casa en Broad Street. Obviamente, el hijo me había vigilado mientras aún estaba en Londres, y el padre había viajado por toda Europa sin que yo lo percibiera, en el mismo tren que yo. Me había visto bajar del carruaje en Budapest y escuchó cuando le dije al elegante cochero que me llevara a Hungaria. Hice arreglos apresurados para mi habitación y luego pregunté si la señora Carey de Londres aún estaba en el hotel con su doncella, pues ese era el nombre bajo el cual la señora Tadworth debía viajar, y me respondieron afirmativamente. La señora Carey estaba incluso en ese momento cenando en el comedor, desde donde las melodías húngaras interpretadas por la inigualable banda de Berkes parecían burlarse de mi ansiedad. Me informaron que la doncella de la señora Carey estaba cenando en la sala del mayordomo. Intenté hacer mis apresuradas averiguaciones con la mayor discreción posible, pero los ojos y la sonrisa sarcástica de Piatti parecían seguirme a todas partes, mientras él con toda calma ordenaba su habitación y organizaba su equipaje. Casi todos los empleados del Hungaria hablaban inglés, por lo que no tuve dificultad en encontrar el camino a la sala del mayordomo. Para mi disgusto, Lady Molly no estaba allí. Alguien me dijo que, sin duda, la doncella de la señora Carey había regresado a la habitación de su señora, la cual me informaron que era el número 118 en el primer piso. Se perdieron así unos preciosos minutos mientras regresaba corriendo hacia el vestíbulo. Ya conoces esos largos y aparentemente interminables pasillos de Hungaria. Afortunadamente, en uno de ellos, pronto vi a mi querida dama caminando hacia mí. Al verla, todas mis ansiedades parecieron desvanecerse como un manto descartado. Se veía completamente serena y tranquila, pero con su rápida percepción adivinó de inmediato que me había llevado a Budapest. «Han descubierto lo del abrigo», dijo, tomándome rápidamente del brazo y llevándome a uno de los pasillos más pequeños, que por suerte en ese momento estaba oscuro y desierto. «Y por supuesto él te ha seguido». Asentí afirmativamente. «Esa señora Tadworth es una tonta insulsa y cobarde»,
dijo con furiosa vehemencia. Ya deberíamos estar en Cividale, pero ella insistió en que se sentía demasiado enferma y fatigada para continuar el viaje. Que el pobre Shuttleworth haya confiado en ella es algo increíble. Luego, más calmada, añadió: Mary, baja al vestíbulo de inmediato. Vigila a esa mujer idiota con todo tu empeño. Le tiene terror a los sicilianos y estoy segura de que Piatti puede obligarla a entregarle las pruebas del crimen. ¿Dónde están?, pregunté ansiosa. Me refiero a las pruebas. Guardadas bajo llave en su baúl. No quiere confiármelas, pequeña tonta obstinada. Nunca había visto a mi querida dama tan enojada. Sin embargo, no dijo nada más en ese momento, y poco después me despedí de ella y regresé al vestíbulo. Una sola mirada al lugar brillantemente iluminado me aseguró que ni Piatti ni la señora Tadworth estaban allí. No podría decir exactamente qué fue lo que de repente llenó mi corazón de presentimiento. Corrí hasta el primer piso y llegué a la habitación número 118. La puerta exterior estaba abierta y, sin dudarlo, acerqué mi ojo a la cerradura del interior. La habitación estaba brillantemente iluminada desde dentro y justo enfrente de mí, pero de espaldas, estaba Piatti, mientras que junto a él, sentada en un pequeño taburete, se encontraba la señora Tadworth. Un baúl yacía abierto junto a ella y evidentemente estaba revisando su contenido. Mi corazón se detuvo de horror. Estaba a punto de presenciar, sin poder intervenir, uno de los actos de traición más viles que se podían concebir. Sin embargo, algo debió haber llamado la atención de Piatti en ese momento, pues repentinamente se volvió y caminó hacia la puerta. No hace falta decir que me alejé rápidamente. Mi única idea, por supuesto, era encontrar a Lady Molly y contarle lo que había visto. Desafortunadamente, el Hungaria era un verdadero laberinto de pasillos, escaleras y corredores, y no sabía el número de su habitación. Al principio no quise llamar la atención preguntando de nuevo en la recepción por la doncella de la señora Carey, y mi estúpida ignorancia de los idiomas extranjeros me impedía hablar con las sirvientas. Subí y bajé las escaleras al menos media docena de veces, agotada, miserable y angustiada, hasta que finalmente, a lo lejos, vislumbré la elegante silueta de mi querida dama. Corrí hacia ella con entusiasmo y de inmediato fui reprendida por mi impetuosidad. «La señora Tadworth está genuinamente asustada», dijo Lady Molly en respuesta a mi expresión de dolorosa ansiedad. «Pero hasta ahora ha logrado engañar a Piatti abriendo mi baúl frente a él en lugar del suyo y diciéndole que las pruebas no están en su poder. Pero es demasiado tonta para mantener esa farsa por mucho tiempo, y por supuesto él no se dejará engañar dos veces. Debemos partir hacia Cividale lo antes posible. Desafortunadamente el primer tren no sale hasta las 9:15 de la mañana. El peligro para ese pobre joven en Palermo, provocado por la cobardía de esta mujer y la errónea confianza del padre, ya es incalculable». Era inútil expresar mi miedo por la seguridad de mi querida dama. Reprimí mi ansiedad lo mejor que pude y, llena de sombríos presentimientos, me despedí de ella con un afectuoso buenas noches. Como era de esperar, apenas dormí. A las 8 de la mañana ya estaba completamente vestida y fuera de mi habitación. Una sola mirada por el pasillo me llevaba a la habitación 118 y confirmó mis peores temores. A esa hora inusualmente temprana reinaba un gran revuelo. Oficiales iban y venían, doncellas murmuraban entre sí, y al momento siguiente, para mi horror absoluto, vi a 2 gendarmes junto con un oficial siendo escoltados por el gerente del hotel hacia las habitaciones de la señora Tadworth y Lady Molly. Oh, cuánto maldije en ese momento nuestra ignorancia británica de los idiomas extranjeros. Los oficiales estaban demasiado ocupados para prestarme atención, y las doncellas solo conocían las pocas palabras en inglés relacionadas con baños y agua caliente. Finalmente, para mi inmenso alivio, encontré un portero dispuesto y capaz de darme información en mi propio idioma sobre los acontecimientos que habían alterado la tranquilidad del Hotel Hungaria. Dios mío, nunca olvidaré lo que sentí al comprender el verdadero significado de lo que me explicó con una sonrisa apacible y un encogimiento de hombros. «El asunto es muy misterioso», explicó. «No es un robo. Oh, no, no.
Es la señora Carey quien ha desaparecido, y es la doncella de la señora Carey a quien encontraron aturdida, amordazada e inconsciente, atada a uno de los postes de la cama en la habitación número 118. Parte 4. Bueno, ¿por qué debería aburrirte contando la angustiosa historia, la ansiedad mortal que soporté durante todos esos días interminables que en ese momento parecían siglos? Mi querida señora, la mujer por quien habría atravesado fuego y agua con una sonrisa en el rostro, había sido brutalmente atacada, casi asesinada, según me aseguró el sonriente portero, y mi existencia misma era ignorada por los imperturbables funcionarios que me miraban con un ceño de desaprobación impasible mientras yo suplicaba, me enfurecía y clamaba alternativamente, rogando que me permitieran cuidar a la dama enferma, que era mi más querida amiga, más querida de lo que un hijo podría ser para su madre. Oh, esa horrible burocracia que te obstaculiza en cada paso, que te paraliza y desanima. No podría describir lo que sufrí realmente. Pero si no me permitieron ver a Lady Molly, al menos pude vengarme de sus cobardes atacantes. La desaparición de la señora Tadworth era una confesión tácita de su participación en el atentado. De eso no tenía dudas, pero también estaba seguro de que era demasiado estúpida y débil como para cometer semejante crimen sin ayuda. Piatti estaba detrás de todo. Sin dudarlo ni un segundo, lo denuncié a través de un intérprete. Lo acusé abiertamente de ser cómplice del asalto con fines de robo. Repetí con firmeza mi relato de cómo lo había visto el día anterior en estrecha conversación con la señora Carey, cuyo verdadero nombre, aseguré, era señora Tadworth. Sugerí que el principal objetivo del robo era un valioso reloj de oro con cadena y las iniciales AC, perteneciente a mi amiga, quien había viajado con la señora Carey a Budapest como su compañera, no como su doncella. Fue un movimiento audaz de mi parte y me sentí temeraria, te lo aseguro. Afortunadamente, mi historia fue corroborada por el hecho de que el valet del piso había visto a Piatti merodeando por el pasillo fuera de la habitación 118 a una hora extraordinariamente temprana de la mañana. Mi firme creencia era que ese miserable había sido admitido en la habitación por esa horrible señora Tadworth. Probablemente la había aterrorizado, quizás amenazado su vida. Ella, por puro miedo, accedió a entregarle las pruebas de su propia culpabilidad en el caso de asesinato de Palermo, y cuando Lady Molly, al escuchar las voces, salió de su habitación, Piatti la golpeó para que impidiera que interviniera. La señora Tadworth, entonces, débil y tonta como era, sintió pánico y sin duda con su ayuda logró abandonar el hotel y probablemente Budapest antes de que el ataque fuera descubierto. ¿Por qué Piatti no había hecho lo mismo? No podía imaginarlo. Parece que regresó tranquilamente a su habitación después de eso, y no fue sino hasta una hora más tarde cuando la doncella, sorprendida al ver la puerta de la habitación 118 entreabierta, miró adentro y se encontró con la espantosa visión de la doncella, amordazada, atada e inconsciente. Bueno, logré mi propósito y pronto tuve la satisfacción de saber que Piatti, aunque, claro está, negó enfáticamente mi historia de principio a fin, había sido arrestado a la espera de más investigaciones. El cónsul británico fue muy amable conmigo, aunque no me permitieron ver a mi querida señora, quien había sido trasladada al hospital. Me enteré de que la policía húngara estaba moviendo cielo y tierra para encontrar a la señora Carey y llevarla ante la justicia. Su desaparición jugaba en su contra, y después de 3 días de una ansiedad tan intensa que jamás querría volver a experimentar, recibí un mensaje del consulado informándome que la señora Carey había sido arrestada en Alsórev, en la frontera austrohúngara, y que en ese mismo momento estaba siendo trasladada a Budapest bajo escolta. Puedes imaginar cómo temblaba de ansiedad y rabia cuando a la mañana siguiente de recibir esa maravillosa noticia me informaron que la señora Carey estaba detenida en la gendarmería y había pedido ver a la señorita Mary Granners de Londres, quien se alojaba en el Hotel Hungaria. ¡Qué descaro! Quería verme nada menos.
Bueno, yo también quería verla, a la mujer a quien despreciaba por cobarde y traidora, que había traicionado la confianza de un padre afligido, que había destruido las últimas esperanzas de un hombre inocente en peligro de muerte, y que, finalmente, había sido la causa de un ataque que casi mató, quizás, a la mujer que más quería en el mundo. Sentía que era el puro encarnamiento del odio y el desprecio. Odiaba a esa mujer y me dirigí en un carruaje a la gendarmería, escoltada por uno de los empleados del consulado, con la única intención de decirle a esa mujer vil exactamente lo que pensaba de ella. Tuve que esperar 2 o 3 minutos en la fría y austera sala de la gendarmería. Luego se abrió la puerta, se escuchó un roce de seda, seguido por los pasos medidos de los soldados, y al momento siguiente, Lady Molly, serena y tranquila, y como siempre exquisitamente vestida, apareció sonriendo ante mí. «¿Me has metido en este lío, Mary?», dijo con su alegre risa. «Ahora tendrás que sacarme de él». «Pero no entiendo», fue todo lo que logré balbucear. «Es muy simple, y te lo explicaré todo detalladamente cuando estemos de regreso en Maid Bell», dijo. «Por ahora, tú y la señora Tedworth tendrán que firmar una serie de declaraciones juradas de que no ataqué a mi doncella ni le robé su reloj y cadena. El cónsul británico te ayudará, y es solo cuestión de días. Mientras tanto, puedo decirte que la vida en la prisión de Budapest es bastante interesante y no tan incómoda como uno podría imaginar». Por supuesto, en el momento en que habló, tuve una intuición de lo que realmente había sucedido, y te aseguro que me sentí profundamente avergonzada de haber dudado de la inteligencia de Lady Molly para llevar a cabo con éxito un asunto tan importante y vital como la reivindicación de un hombre inocente. La señora Tadworth era pusilánime y tonta. En Budapest se detuvo porque se sentía agotada y enferma tras el viaje apresurado, el cambio de aire y comida. Sin embargo, Lady Molly no tuvo dificultad en convencerla de que, durante la estadía forzada de 24 horas en el Hungaria, intercambiaran sus papeles. Lady Molly sería la señora Carey, recién llegada de Inglaterra, mientras que la señora Tadworth sería de doncella. Mi querida señora, que en ese momento no pensó que mi conocimiento de este hecho sería importante para sus planes, no me lo mencionó durante nuestra breve entrevista. Luego, cuando Piatti apareció en escena, la señora Tadworth entró en verdadero pánico. Afortunadamente, tuvo el buen sentido o el instinto de cobardía de confiarle a Lady Molly el abrigo, el reloj y la cadena. Así, cuando Piatti entró en su habitación, ella pudo demostrarle que las pruebas ya no estaban en su poder. Esa fue la escena que yo había presenciado a través de la cerradura. Pero, por supuesto, el siciliano volvería al ataque y la señora Tadworth sin duda sacrificaría a los Shuttleworth, padre e hijo, para salvar su propio pellejo. Lady Molly lo sabía. Es fuerte, ágil y decidida. Tuvo un breve forcejeo con la señora Tadworth esa noche y finalmente logró atarla medio inconsciente al poste de la cama, asegurándose así de que durante al menos 24 horas aquella estúpida mujer no podría actuar por sí misma ni traicionar los planes de mi valiente señora. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.